Desde la Universidad Nacional de Colombia hacia la Secretaría de Planeación Distrital. Tenemos 3 arquitectos que han trabajado en la creación del Manual de Espacio Público del Distrito, que es una temática tremendamente importante para nosotros en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo. Entonces quiero agradecerle a Juliana Zambrano, a Maura Álvarez, a Andrés Salazar por venir acá a esta casa, su casa, al nuevo edificio de las artes que nos complace compartir con ustedes. Agradezco también al público y a la audiencia que se interesó por la temática, que tiene un título bastante sugerente y es Diseñando una ciudad verde, sostenible, inclusiva y accesible, que seguramente van a ser 4 dimensiones de la ciudad de las cuales nos van a hablar los conferencistas invitados. Voy a leer una pequeña reseña de la charla antes de cederle la palabra a los conferencistas. El Manual del Espacio Público establece la normativa para aplicar el diseño, intervención, construcción, modificación, recuperación y reparación de los elementos que hacen parte del sistema de espacio público peatonal para el encuentro del espacio público en el sistema de movilidad en el suelo urbano y rural del Distrito Capital, de acuerdo con los criterios de diseño establecidos por los planes de ordenamiento territorial. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con los conferencistas y de nuevo muchísimas gracias por venir. Pues bueno, buenos días para todos. Un placer estar acá en la Universidad Nacional y en este nuevo espacio. O sea, digamos que para quienes pasamos por aquí en algún momento de nuestras vidas, pues es un lujo tener este tipo de lugares y también pues como un recuerdo bien importante, ¿no?, de lo que vivimos acá. De parte de la Secretaría de Planeación, Maura, Juliana y quien les habla, Andrés Salazar, hacemos parte de la Subdirección de Urbanismo y Construcción Sostenible. La Secretaría de Planeación, como ustedes saben, tuvo una tarea importante durante esta administración y fue hacer la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial, el cual se adoptó en diciembre del 2021. Este plan de ordenamiento territorial, que es la hoja de guía, digamos, para el desarrollo de la ciudad, pues puso unas tareas específicas en sus diferentes componentes y para el caso especial que hoy nos convoca en el espacio público, pues también puso la tarea de definir cuáles iban a ser los lineamientos de diseño de los diferentes componentes del espacio público de la ciudad. Entonces, la presentación en general es un barrido del contenido que tiene este nuevo Manual de Espacio Público. Un poco como lo mencionaban en la introducción, este es un instrumento que define las normas a aplicar en el desarrollo de los espacios públicos de la ciudad en las diferentes etapas del diseño, desde que estamos haciendo los perfiles hasta que los estamos construyendo. Digamos que aquí se dan los lineamientos que tienen que ser la guía para el desarrollo de esas diferentes etapas en los proyectos del espacio público. Nosotros acá en el manual también tenemos unos enfoques de diseño, digamos que es algo que empieza a ser novedoso y que empieza un poco también a contar cómo nos separamos un poquito de la historia que traíamos, del aprendizaje, pero también como los retos que empiezan a establecerse para definir cómo van a ser estos nuevos proyectos. Y para eso definimos cuáles son los enfoques de diseño, ahorita los vamos a mencionar, y también digamos que hay que reforzar la idea de que es un instrumento que se convierte en una norma y pues al ser una norma urbana pues es de obligatorio cumplimiento. Entonces, ese es como el marco general. Podemos avanzar. Un poco la reflexión para generar este nuevo Manual de Espacio Público parte de la historia y es también de reconocer que hemos logrado en Bogotá con la aplicación de los instrumentos que traíamos hasta este momento. Y pues hay un avance que es bastante importante para quienes, digamos que empezamos a ser un poco más conscientes del espacio público bogotano en los 90s, de pronto quienes ya tienen una historia un poco más amplia, pues sabemos el cambio tan importante que hubo en esa transición cuando, digamos que pasamos de no contar con un espacio público muy definido a tener unas normas bastante específicas y pues digamos que muy de alguna manera técnicas para el desarrollo del espacio público de la ciudad. Esto que estamos viendo acá es un poco la imagen que traíamos de la cartilla de mobiliario y andenes de la ciudad. Con esto se construyó el espacio público de Bogotá durante los últimos 20 años, si quisiéramos ponerlo en esos términos. Y logramos unos avances bastante importantes. Ustedes aquí ven unos cambios, digamos que para quienes vivieron la 15 antes de la intervención, pues es bastante evidente un poco el panorama del dominio del vehículo, cómo empezaron a posicionarse algunos temas que empezaron a ser norma, como el tema de la configuración de los andenes, mayores espacios peatonales, el tema
tema de la arborización y sobre todo cómo empezar un poco a definir cuál era el lugar que debería tener y la predominancia que debería tener el peatón en la definición de los espacios públicos para la movilidad. Lo mismo, digamos, en el caso de la séptima. Esta foto que está aquí en el centro es un poco de la primera fase, muy cercana como a esa inauguración. Este panorama no lo tenemos hoy, por ejemplo, pero digamos que muestra un cambio bastante importante en ese tramo. Y esa foto de allá del Centro Internacional, pues es el espacio público clásico que tenemos en Bogotá con la aplicación de esas normas, de esas cartillas de andenes y mobiliario con la que contábamos. Es una materialidad muy definida, son unos elementos de mobiliario muy específicos, digamos que todo desde el punto de vista muy técnico y constructivo tenía ya una resolución que era aplicable de manera obligatoria en la definición de los proyectos. Para nosotros, digamos que como equipo y dentro de la Secretaría fue importante la evaluación de qué había pasado entonces hasta este momento con la aplicación de esos instrumentos en la consecución de nuevos proyectos de espacio público y en la construcción técnica de cada uno de estos lugares. Y encontramos pues que avanzamos un montón en el aspecto técnico. O sea, antes no sabíamos cómo construirlo, desarrollamos un nivel de especificaciones técnicas bastante preciso. Las cartillas de mobiliario y la de andenes de Bogotá básicamente es un catálogo de detalles constructivos y esto digamos que fue un instrumento aplicable de una manera muy directa en la construcción de los proyectos. Entonces, esto favoreció de alguna manera, desde esa visión muy constructiva del espacio público, para las entidades ejecutoras la resolución de proyectos. ¿Cómo? Pues desde los perfiles de proyectos, desde los cálculos, los presupuestos, el desarrollo de especificaciones técnicas. Digamos que había un enfoque bastante constructivo que aportó muchísimo en la resolución de los proyectos de espacio público. Esto también sirvió para organizar un poco cuál era el sistema de espacio público de la ciudad. Entonces, partimos de lo normativo, donde ya estaba establecido cuál era el sistema de espacio público, sus componentes, y de esta manera pudimos intervenirlos aplicando estas normas que fueron de obligatorio cumplimiento. Fue un avance bastante importante, pero nosotros hacemos énfasis en que ese avance se enfocó muchísimo en el aspecto constructivo del espacio público. Entonces, empezamos a tener las mismas características constructivas, las mismas soluciones técnicas, independientemente del lugar donde estuviéramos desarrollando el espacio público. Esto permitió que avanzáramos. Es diferente el panorama que teníamos en los 90s, digamos que con la aplicación de estas normas pudimos tener la misma calle, si quisiéramos en esos términos mencionarlo, el mismo tipo de parque independientemente de dónde se localizara. Por eso podíamos ver que podíamos tener el mismo parquecito vecinal en Bosa, construido de la misma manera que el que teníamos en Usaquén, que el que teníamos en Chapinero o en Engativá. Digamos que no había diferencia técnica o constructiva en cómo hacíamos el espacio público y eso pues fue un avance importante al pasar de no tener nada a tener algo tan estandarizado, pero también digamos que tuvo unas consecuencias que para nosotros fueron objeto de reflexión en la formulación del Manual de Espacio Público. La principal es que desconocimos el contexto de dónde estábamos diseñando el espacio público de la ciudad y esto de poner la misma fórmula en todos los lugares pues tiene unas consecuencias en el uso del espacio público. Entonces resolvimos el parque de la misma manera, una placa polideportiva, un módulo de juegos infantiles, una plazoleta, 4 y 5 bancas y lo hacemos igual en todos los lugares. Pero esto no responde a las necesidades de ese contexto, sobre todo de la población que habita esos territorios. Hay digamos que unas necesidades que no se surtieron en ese proceso, empezamos a generalizar un poco las expectativas de recreación y de disfrute del espacio público pues, para los habitantes de la ciudad. Endurecemos el espacio público porque al tener estos detalles constructivos tan parametrizados como tan un poco incuestionables, pues asumimos que la materialidad del espacio público era igual. Entonces el concreto, el ladrillo, el metal, los colores, digamos que este tipo de fórmulas también y sobre todo con la aplicación de estas normas por parte de las entidades administradoras y quienes construyen el espacio público, pues empezaron a tener una tendencia hacia el endurecimiento y eso porque se justificaba en una excusa de que generaba menores condiciones o menores necesidades en el mantenimiento. Entonces, con la excusa de tener mayores facilidades en el mantenimiento de estas obras, pues empezamos a endurecer muchísimo más las superficies del espacio público de la ciudad. Eso tiene una consecuencia principal y es que desconocemos la función ambiental del espacio público en la estructura del territorio. Entonces, al volverla tan dura, a tener esos espacios tan endurecidos, tan uniformes, pues estamos olvidando un poco esa vocación y esa razón de ser del espacio público desde el punto de vista ambiental para la ciudad. Por último, digamos que en un resumen pues, bastante corto, restringimos muchísimo las opciones de diseño en el espacio público. Todo lo estandarizamos, todo lo parametrizamos, todo lo homogeneizamos.
y esto de alguna manera empezó a ser una fórmula, y para quienes han desarrollado proyectos de espacio público, pues se convirtió en un copiar y pegar de un lugar a otro los mismos detalles constructivos, las mismas soluciones, y digamos que normativamente tampoco había mucho espacio para empezar a generar nuevas propuestas o nuevas opciones, tanto en los materiales como en las dotaciones, como en las actividades que podíamos realizar en el espacio público. Entonces, ese balance de un poco de cuánto avanzamos, pero también qué fue lo que provocamos con la aplicación de esa norma y de esas cartillas que eran un poco restrictivas desde lo constructivo, pues nos dieron pie a formular este manual. El manual se adopta en junio de este año y, como lo mencionábamos, es una tarea que se desprende del Plan de Ordenamiento Territorial, y como todos sabemos, y que ha sido un tema recurrente en lo que de pronto han escuchado a través de la administración, pues hay una idea de acompañar el modelo de ciudad desde un punto de vista muy enfocado al reverdecimiento, y eso tiene, digamos que, una aplicación directa en el espacio público. Entonces, bajo esa norma que nos establecía ya el Plan de Ordenamiento Territorial, nosotros establecimos cuáles iban a ser el alcance y digamos que los lineamientos de diseño que podían aportarle a esta idea del modelo de ciudad. En el POT, en el 555, quedaron establecidos como criterios de diseño, que es también algo novedoso, porque antes en el 190, digamos que no era tan clara esa línea para diseñar el espacio público de la ciudad. Pues en este 555 quedaron definidos estos 4 criterios de diseño, que son nuestra base para el desarrollo del manual de espacio público. El primero, como lo mencionábamos, pues es un tema de conectividad ambiental. Los espacios públicos deben aportar a la conectividad ambiental del territorio, tanto en suelo urbano como rural, y eso tiene unas implicaciones. Tenemos que entender que no es solamente un tema de arborización en el espacio público, sino también entender que hay diversidad de especies en el territorio, y eso requiere unas condiciones especiales para que se pueda generar la conectividad ambiental. No solamente somos los humanos quienes transitamos y usamos el espacio público, también es el lugar, digamos que, de hábitat para otras especies, y es importante reconocerlo para poder integrarlas en el diseño de ese espacio público. La accesibilidad, pues que es un tema en el que se avanzó bastante, digamos que todo el tema de accesibilidad universal, que también viene de marcos normativos de mayor escala, empezó a ser parte de las preocupaciones en el diseño y construcción del espacio público, y por eso vemos, digamos que hay algunas herramientas que ya se aplican, los temas de los sistemas podotáctiles, digamos que los sistemas de señalética y acceso a información, digamos que han sido avance en ese sentido, pero para nosotros, digamos que la accesibilidad no es solamente un tema de desplazamiento en el espacio público, es un tema también de cómo podemos disfrutar desde nuestras capacidades, desde nuestras posibilidades, las diferentes opciones que encontramos de actividad en el espacio público. Entonces, no es solamente un tema de accesibilidad universal en el tema específicamente de normas técnicas y de acceso al medio físico, sino también de cómo podemos disfrutar el espacio público desde nuestras diferentes capacidades. El tema de vitalidad, pues que es clave, o sea, porque el espacio público no es solamente un tema cuantitativo, o sea, a veces también se centra mucho el enfoque en saber cuánto es el porcentaje de espacio público efectivo por habitante, y nos quedamos midiendo, pero en temas de calidad no nos está diciendo ese espacio público cómo es, y de manera efectiva cómo es que se usa y qué posibilidades tenemos de hacerlo. Entonces, el tema de vitalidad lo que quiere es reforzar esas posibilidades de uso, de actividades, de relación y de transición entre el espacio público y el privado, que se deben fortalecer para generar un uso continuo en los diferentes espacios, y digamos que un tema que le aporte mucho más a la vitalidad de la ciudad. La seguridad, que es el último criterio de diseño que desde el POT se define, pues un poco tiene que ver con lo anterior, y es cómo mejoramos la percepción de seguridad en el espacio público. La seguridad no es solamente tampoco un tema físico, de cómo generamos condiciones, medidas, digamos que estándares que faciliten un desplazamiento y un uso seguro del espacio público, sino también un tema de percepción, cómo mejoramos, digamos que los criterios para tener unos espacios públicos más iluminados, cómo generamos unos criterios y unas normas para poder establecer que la transición entre el espacio público y privado debe darse a través de unos primeros pisos activos, donde haya mayor control visual sobre el espacio público, cómo generamos, digamos, unos circuitos para que las poblaciones que tienen unas condiciones de mayor vulnerabilidad sientan que hay como un cambio en torno a la percepción de seguridad en el espacio público. Entonces, digamos que son unos temas que empiezan a reunir cómo aplicamos estos 3 anteriores. Esa es la sombrilla, digamos que en términos de ordenamiento, que nos da el POT para poder desarrollar el manual de espacio público. Ya en el cuerpo del manual, digamos que ustedes van a encontrar los enfoques de diseño.
Y aquí es donde empezamos un poco a apartarnos de esa visión que era tan constructiva, como tan dirigida solamente a arquitectura y a ingeniería en términos de lo constructivo, y empezamos a explorar cuáles son, digamos que las necesidades y las preguntas que tendríamos que hacernos para responder cuando estamos diseñando y construyendo el espacio público de la ciudad. Y por eso digamos que el manual plantea estos 7 enfoques, digamos que como unas consideraciones básicas en lo que se debe tener en cuenta para el desarrollo de un proyecto de espacio público en la ciudad. Primero, pues el tema de biodiversidad en Bogotá, ya lo mencionamos, y no es solamente un tema humano, sino también de la flora y fauna que habita el territorio y las necesidades y digamos que los retos que implica poder generar hábitat para la diversidad de especies que ocupan este territorio. El tema de renaturalización, porque lo mencionábamos, queremos un poco revertir esa tendencia al endurecimiento y empezar a generar espacios públicos mucho más verdes, y para eso tenemos que generar lineamientos y herramientas de diseño que le aporten al tema de reverdecimiento en la ciudad. El tema de territorio y paisaje, pues porque entendemos entonces que si empezamos a abordar la preocupación que nos daba a entender este tema de la homogeneización, pues hay que empezar a entender el territorio de su manera diversa. Es diferente un espacio público urbano a un espacio público en la ruralidad, a un espacio público en el borde urbano-rural de la ciudad. Entonces digamos que ese tema de territorio y paisaje es también importante para poder tomar decisiones de diseño. El tema integrador de patrimonios, que como ustedes posiblemente saben, hace parte de una de las estructuras principales del ordenamiento dentro de este nuevo plan de ordenamiento territorial, y es donde también no es solamente hablar de un patrimonio construido o arquitectónico que nos gusta tanto, pero también es entender que hay otro tipo de patrimonio, digamos que el inmaterial, y sobre todo que hay un componente ancestral. Y eso fue un trabajo que para nosotros, digamos que como reflexión interna, fue bien importante, porque uno como que siempre tiene un recelo cuando le hablan de estos temas ancestrales, pero después trabajando con la comunidad, con el Cabildo Muisca, pues entendimos que hay un tema de ancestralidad que es importante reconocer en el espacio público de este territorio. Entonces más adelante vamos a abordar un poquito ese tema. El tema de cuidado en el espacio público, pues que también es bandera no solo de la administración, sino también de esa línea de ordenamiento que quedó planteada para el desarrollo de la ciudad en el largo plazo, y es poder entender que hay unas necesidades específicas de ciertos grupos de la población. Por eso estamos hablando en estos dos temas del cuidado y del enfoque de género poblacional y diferencial, pues porque hay que entender que hay necesidades específicas, que la homogeneización, digamos que tener este tema tan estandarizado, pues desconoce, digamos que unas necesidades que son importantes vincular en el diseño del espacio público. Y por último, el tema cultural, simbólico y pedagógico, pues porque creemos que si aportamos desde el diseño del espacio público y empezamos a consolidar una ciudad que tenga en cuenta estos enfoques y un poco la lógica que les traemos hoy y les presentamos a través del manual, pues también podemos aprender como ciudadanos en el uso del espacio público de la ciudad. Entonces digamos que estos son los enfoques, es un tema introductorio que trae el manual y es un tema que nos invita a reflexionar cuáles son, digamos que esos retos que se establecen al momento de empezar un proyecto de espacio público en la ciudad. Ya en el tema que es un poco más técnico, digamos que el tema teórico es un poco el de los criterios de diseño que mencionábamos del POT, el tema de los enfoques, que son estos 7 que acabamos de mencionar, y ya digamos que en términos prácticos lo que queremos con el manual es empezar a recuperar eso que encontrábamos perdido. Entonces cuando teníamos unos instrumentos tan técnicos, con un catálogo de detalles constructivos, pues de alguna manera la aplicación se volvía directa, y nos olvidábamos un poco de ese proceso de diseño para poder encontrar que hay diferencias en los territorios, en las necesidades de la población, en las características, digamos que naturales, de si estamos en un entorno urbano, rural o intermedio, pues digamos que hay que hacer el ejercicio de diseño completo. Y para eso nosotros lo que estamos proponiendo son 12 fichas de diseño. Las fichas de diseño empiezan a ser estos elementos en términos de arquitectura, si todos más o menos manejamos el lenguaje, con los que nosotros empezamos a componer los esquemas básicos de diseño de un proyecto. Entonces, no nos saltamos de una a un detalle constructivo, lo que queremos es empezar a elaborar el proyecto de diseño desde esas primeras fases, y para eso están dispuestas estas 12 fichas. Hay 6 fichas diseñadas para el espacio público para el encuentro. En términos del POT, el espacio público de encuentro es el que nosotros conocíamos clásicamente como los parques, las plazas, las plazoletas, las zonas verdes, digamos que estos espacios de reunión. Y para eso están dispuestas estas 6 fichas.
La ancestral, la vamos a mencionar, esta fue como novedosa, hizo parte de ese proceso y es que en algunos puntos de la ciudad pues podemos encontrar que hay unos lugares donde hay que recuperar ese valor simbólico y físico de la ancestralidad, de la ocupación muisca, y para eso digamos que hay unos lineamientos que abordan este tema y que empiezan a dar línea de cómo podríamos incorporar ese componente de diseño en el espacio público de encuentro. El espacio y la ficha multifuncional pues son digamos que las áreas verdes, empradizadas, que tienen un uso múltiple dependiendo de lo que yo quiero hacer en el espacio público. Un ejemplo de esto puede ser en el Simón Bolívar, las áreas verdes libres, digamos que donde puede pasar que yo el fin de semana voy con mis amigos y hago picnic, o como cuando vayan a hacer el estéreo picnic la van a habilitar como escenario, o cuando se hace yoga, o como cuando se juega Ultimate, o cuando digamos que hay posibilidades infinitas de uso porque no hay un mobiliario, no hay digamos que una dotación específica, lo que hay es un área libre, empradizada, digamos que verde en principio, para que se puedan desarrollar diferentes actividades. La ficha de permanencia, que tiene que ver con todos los lugares que pues tienen esta función directa, y es digamos que las plazoletas, los miradores, los lugares para permanecer, donde están las pausas en los recorridos, donde están los puntos de encuentro en el diseño digamos de los parques. Esa es la función principal de esa ficha de permanencia. Los juegos, pues que también empiezan a abrir un panorama bastante amplio, no solamente son juegos infantiles como tradicionalmente lo encontramos en los parques, sino que acá empezamos a abrir el panorama para empezar a abordar ese tema diferencial. Entonces hay juegos para primera infancia, hay juegos para niños, para adolescentes, para adultos mayores, para personas con discapacidad, hay juegos para mascotas. Digamos que hay un catálogo bastante amplio de posibilidades en términos de juego que se pueden incorporar en los espacios públicos de encuentro y que nos separan un poco de ese límite que teníamos antes, y es que el juego estaba muy asociado al desarrollo de actividades infantiles, ¿verdad? El tema deportivo, que también lo vemos muchísimo en los parques, pero también que tiene muchas posibilidades que no se han explorado, y es que los juegos pueden tener un carácter recreativo. No necesitamos, digamos que espacios deportivos con medidas reglamentarias necesariamente para la práctica de un deporte. Puede tener ese carácter recreativo. Puede ser de tipo formativo, donde los espacios deportivos ya tienen unas medidas para que las escuelas de formación puedan, digamos que, empezar a generar esa práctica, y pueden también ser espacios deportivos para práctica cualificada, como de alto rendimiento, donde las especificaciones técnicas, constructivas, digamos que de medidas, pues den lugar a que se puedan dar, digamos que, actividades de alta competencia. Un ejemplo de los de alto rendimiento pueden ser el complejo acuático, que digamos que está localizado dentro de todo el Parque Simón Bolívar, y digamos que unos espacios de tipo recreativo son los que podemos encontrar en los parques más chiquitos de la ciudad, donde por ejemplo no hay una cancha completa de básquet. Lo que tenemos es un espacio de práctica para lanzamientos. Digamos que esa es la práctica recreativa desde el deporte. Y por último, el componente ecológico, pues que digamos que es una ficha bien importante que queremos posicionar, y es que para recuperar y un poco aportar en esa función ambiental, pues hay que reconocer que el componente ecológico no es solamente un tema de arborizar y de poner un árbol cada 10 metros, sino que es un tema de empezar a generar hábitat en el diseño del espacio público, y para eso hay unas condiciones, digamos que específicas en el diseño que más adelante se definen en el manual. Eso para el espacio público de encuentro. Esa misma lógica, un poco también para abordar esa diferencia, porque antes había como un quiebre bastante importante, ¿no? O sea, los parques eran como un tema por un lado, las calles y el espacio público de la movilidad era otro, las entidades pues tenían unas lógicas totalmente diferentes de diseño y construcción. Lo que queremos acá es aportar en el sentido de entender que todos estos elementos, tanto los de encuentro como los de la movilidad, hacen parte de una misma estructura de espacio público y deberían abordarse, digamos que conceptualmente desde el diseño, también con unas reglas muy similares. Por eso, digamos que para el espacio público, para la movilidad, tenemos también 6 fichas de diseño. Estas de pronto son más cercanas en el lenguaje que ustedes pueden haber manejado y corresponden a las que conocíamos como franjas funcionales, ¿verdad? Entonces hay un espacio de circulación peatonal dedicado pues específicamente a este tipo de actores, hay otro que es el de la cicloinfraestructura, hay otro que es el del transporte público, hay otro que es el espacio para los vehículos mixtos o privados, hay otro que es la franja de paisajismo y resiliencia urbana, que es súper clave para nosotros, haber podido definir cuáles eran esos lineamientos precisos, porque esta franja, que ya digamos que venía en una lógica de diseño de las calles, lo que hizo fue malinterpretarse y entenderse como un espacio donde poníamos un árbol cada 15 o 12 metros. Y eso es lo que encontramos en todas las calles de la ciudad. Un arbolito con un alcorque,
unos protectores y esto está dispuesto cada 15 metros. Ese espacio donde ustedes ven esos árboles, donde ven que están las canecas, donde eventualmente están los paraderos, hoy también se llama franja de paisajismo, pero pues básicamente esto de paisajismo no tiene mucho. Lo que queremos aquí dentro de esta franja es que sí se pueda posicionar la franja como la teníamos en los 50. Ustedes ven barrios de Bogotá donde el andén estaba configurado con su franja de paisaje, o sea, los jardines están enfrente, digamos que hay algunos que todavía los conservan y es importante, digamos, que esa franja tenga esa función. Y por último, las áreas privadas afectadas al uso público, que son las que conocemos como antejardines, digamos que en la mayoría de los casos, y son esos espacios de transición entre el espacio público, la calle, y el espacio privado, pues digamos que ya donde están las edificaciones. Dentro del manual entonces ustedes van a encontrar que cada una de esas fichas, tanto para el encuentro como para la movilidad, pues tiene unos lineamientos. Digamos que aquí es donde empezamos a generar cuál es esa norma, cuáles son esas líneas que deben aplicarse en la incorporación de cada una de estas fichas en los diferentes proyectos de espacio público. Entonces van a ver que cada una de ellas tiene un desarrollo donde está su definición, las características y función, el dimensionamiento, dado el caso, las herramientas de diseño que deberían utilizarse para su configuración, la relación entre las diferentes fichas, digamos que aquí empezamos a establecer cuáles son compatibles, cuáles digamos que son condicionadas para ponerlas una al lado de la otra, los lineamientos de localización, digamos que aquí también empezamos a dar líneas sobre qué es más conveniente dependiendo de unas condiciones físicas o particulares de determinado entorno, y cuáles son los lineamientos técnicos, porque también teníamos que dar una base para que digamos que esto tuviera después un desarrollo técnico y constructivo en el momento de desarrollar esa fase del proyecto. Con estas fichas, digamos que con este catálogo de fichas de diseño que son con las que nosotros empezamos a armar proyectos desde esas primeras fases, empezamos a configurar lo que llamamos tipologías de diseño. Y estas tipologías ya estaban definidas en el POT. Digamos que ya en el POT se da una línea general sobre estas tipologías de espacio público. Lo que hacemos en el manual es empezar a definir con detalle qué compone cada una de estas tipologías. Las tipologías, lo interesante de esto es que deberían responder a esas condiciones que hay en el contexto donde vayamos a diseñar. Entonces ya no tendríamos por qué hacer, digamos que en términos muy coloquiales, la misma calle o el mismo parque en todos los lugares de la ciudad, sino que tendríamos que empezar texto para definir cuál es la tipología más adecuada a esas necesidades y a esa población que es la que se va a beneficiar de determinado espacio público. Entonces, para el espacio público de encuentro, quedaron definidas estas primeras 4 tipologías y la de plaza y plazoleta. Digamos que aquí lo que nosotros hacemos es empezar a configurar con esas fichas de diseño cuáles son esos esquemas básicos iniciales, ¿verdad? Y en esa lógica podemos decir cuál es la ficha principal en una tipología de diseño, cuáles empiezan a ser complementarias y cuál debería ser condicionada, dependiendo de ese contexto. Un ejemplo de esto es el de los parques contemplativos. Entonces, si vamos a eso, en el POT nos definen ya que hay unos parques contemplativos en la ciudad, ¿verdad? Tienen una vocación que hacen parte más de la estructura ecológica, que tienen una relación con estos componentes naturales en la estructura del territorio, y nosotros teníamos que empezar a decir, bueno, entonces este tipo de parque, ¿cómo es? Y ahí es donde decimos, el componente principal, la ficha de diseño principal en ese parque contemplativo es la ficha ecológica. Ese es el elemento que debe tener preponderancia en el diseño de ese espacio público. Las complementarias pueden ser el ancestral, dado que haya un cruce, digamos que hay unos sitios que son ya definidos normativamente por el Cabildo Muisca y con el distrito como sitios sagrados en la ciudad. Si hay un cruce, digamos, de uno de esos sitios sagrados con el espacio público que vayamos a diseñar, pues seguramente ese componente ancestral debería aparecer en ese diseño. El componente de multifunción, pues porque si estamos hablando de un espacio público mucho más verde, pues este le aportaría, digamos, a esa configuración, un poco lo que ya vemos en el Simón Bolívar. El componente de juegos, porque son actividades que son de un impacto, digamos que menor, y también con esta variedad que se abre a partir de las opciones que da el manual, pues también puede tener muchísima variedad, ¿sí? Juegos para niños, para adultos mayores, para personas con discapacidad, digamos que eso puede empezar a ser compatible mucho más con la estructura de un parque contemplativo. Y el tema de permanencia, pues porque seguramente necesitamos espacios para descansar. Hay entornos donde habrán una topografía que favorezca la construcción de miradores, hay otros lugares donde necesitamos plazoletas de descanso porque los recorridos pueden ser muy largos, hay otros lugares donde podemos tener específicamente una plazoleta o un lugar de encuentro para eventos al aire libre. Entonces digamos que esto puede ser también compatible con la configuración de un parque contemplativo. Y ustedes ven que el deportivo está condicionado. ¿Por qué está condicionado al deportivo en esa configuración de ese parque? Porque no quisiéramos
que se siguiera esa tendencia de empezar a poner deporte de alto impacto en todos los espacios públicos de la ciudad, independientemente de las condiciones del contexto. Si nosotros estamos diseñando un parque que está cerca o colindante a un humedal que hace parte de la estructura ecológica y nuestro parque es contemplativo, pues seguramente no quisiéramos poner canchas o espacios públicos deportivos que endurezcan ese entorno. Seguramente el deporte podría ser de un impacto menor y mucho más compatible con ese, digamos que entorno mucho más natural. Por eso podríamos poner, digamos que en uno de estos parques colindantes o cercanos, con un elemento de la estructura ecológica, un sendero de trote, un sendero para una caminata, un circuito de trekking, digamos que una actividad que tenga, digamos que una relación mucho más cercana con ese entorno natural. Entonces, bajo esa lógica, están organizadas las diferentes tipologías. Una ficha principal de diseño, unas fichas complementarias que digamos que tienen mayor compatibilidad y unas fichas condicionadas que son, digamos que unas condiciones específicas de cómo podría incorporarlo en el diseño de ese espacio público. Ese paralelo lo hicimos con las calles, entonces también usamos las mismas fichas, las 6 que teníamos, que ya mencionamos, para configurar calles peatonales con acceso vehicular restringido, calles mixtas y calles mixtas preferenciales. Por ejemplo, una calle peatonal con acceso vehicular restringido. Las fichas de diseño principales evidentemente va a ser la de circulación peatonal y la de paisajismo, porque queremos que todos los espacios públicos, así sean los de movilidad, tengan un componente de reverdecimiento. Entonces esas son sus fichas principales. La complementaria puede ser la APA-UP. ¿Por qué? Porque hay algunos entornos donde tenemos antejardines y bajo la lógica que establece el POT, que es el manejo de diseño bajo la estrategia de calles completas, pues tenemos que ver el diseño de esa calle de paramento a paramento. Entonces, si tenemos antejardín, pues tenemos que incorporar esta lógica también en el diseño. Y las condicionadas, pues va a ser el vehicular mixto, porque hay un acceso vehicular restringido. Esto es que deben haber unas condiciones físicas para que pueda mantenerse esa segregación y no se genere algún riesgo al peatón. Y la bicicleta también, la cicloinfraestructura también puede estar, pero bajo unas condiciones que también tienen que ver con elementos de segregación física para que se favorezca sobre todo la circulación y la seguridad de los peatones en esa calle peatonal con acceso vehicular restringido. Entonces, estas son las configuraciones básicas que trae el manual y que un poco ya utilizan la lógica de fichas de diseño. Nosotros mencionábamos ahorita que las tipologías deberían responder a una lógica de análisis del contexto. Pues no vamos a empezar a hacer parques contemplativos en toda la ciudad o no vamos a empezar a hacer calles peatonales con acceso vehicular restringido en toda la ciudad. Esto debe aplicarse dependiendo de las condiciones del contexto y para eso el manual lo que plantea, y aquí es interesante porque es como si estuviéramos haciendo ejercicio de diseño en escuela de arquitectura, todo lo que alguna vez hicimos o lo están haciendo algunos, y es que pues tenemos que hacer un análisis del contexto para poder tomar decisiones de diseño. Entonces antes parecía que técnicamente no estábamos haciendo el ejercicio. Entonces nos íbamos a aplicar de una vez detalles constructivos que me decía la cartilla de andenes y la de mobiliario. Ahorita lo que le estamos diciendo es no, usted tiene un paso a paso, revisar unas condiciones físicas que le van a permitir tomar la decisión de escoger la tipología de espacio público más adecuada a ese contexto. Entonces en ese paso a paso pues hay unos temas muy básicos. El primero es el de definir qué tipo de proyecto. En términos del ordenamiento ya tenemos que saber si estamos haciendo un espacio público de encuentro o un espacio público para la movilidad. Esto tiene unas escalas también, o sea, tenemos que saber si es un proyecto de proximidad, que es una escala mucho más pequeña, o es un espacio público de escala estructurante, digamos que de gran importancia para la ciudad, y esto ya tiene unas definiciones. Aquí uno ya va a empezar a perfilar qué tipo de proyecto es el que va a desarrollar. El segundo punto es detectar las oportunidades, y lo llamamos oportunidades porque generalmente esto se veía como si fueran obstáculos. Entonces, en muchos procesos se diseñaba, se aplicaban todos estos detalles técnicos y al final se encontraban con que había un tubo madre del acueducto debajo que no permitía hacer el espacio público que yo había diseñado. O digamos que había un entorno patrimonial donde no se consultó la norma de mayor jerarquía y pues resultó que era restrictivo para determinada propuesta de espacio público. Para nosotros eso debería, digamos que verse desde el punto de vista de la oportunidad y es identificar desde esas primeras fases de diseño cómo puedo vincular esos temas que tienen una normativa o una, digamos que, reglamentación de mayor nivel. Entonces, el tema de patrimonio es básico, nos vamos a encontrar con instrumentos de planificación para temas patrimoniales de mayor jerarquía.
El tema de estructura ecológica principal también tiene su propio régimen de usos, digamos que instrumentos de planificación. El tema de servicios públicos, pues porque hay que empezar a incorporar estos temas y que no sean una solución al final, sino más bien desde el principio de cómo empezamos a determinar cuáles son los temas de, de servicios públicos que tenemos que resolver. Y el tema de riesgos, pues porque también hay entornos, por ejemplo en ladera o en las zonas inundables, donde hay unas condiciones específicas que requieren que hayan unas decisiones de diseño en el espacio público pues más especiales. Entonces digamos que este es el punto 2. El 3 que planteamos es reconozca las características físicas de ese espacio que va a diseñar. Estamos en qué tipo de suelo, lo que mencionábamos, es diferente desde la norma hasta lo físico en un espacio urbano a uno rural. No estamos diseñando un espacio público en Teusaquillo, estamos diseñándolo en Pasquilla o en Usme, ¿sí? O estamos diseñándolo en el borde urbano rural de la ciudad. Hay condiciones y hay población diferente en estos entornos. La morfología, digamos que no estamos diseñando, también las cartillas estaban muy hechas para aplicar el detalle constructivo independientemente de la topografía. Tenemos que entender que hay lugares donde no podemos generar esos mismos detalles constructivos, o sea, hay entornos como San Cristóbal, como Ciudad Bolívar, digamos que requieren unas condiciones y unos detalles específicos de diseño diferentes a los que podríamos aplicar en Chapinero o en Teusaquillo, ¿verdad? El tratamiento urbanístico también es definitivo, o sea, tenemos que saber si estamos en un entorno de renovación urbana, en uno de consolidación, en uno de conservación, y eso también tiene unas normas que van un poco dándole línea al diseño del espacio público. El cuarto punto, que ya empieza a ser un poco bueno, ya estudiamos todo esto que es un poco de mayor jerarquía y normativo, pero ahora tenemos que empezar a ver un poco de primera mano cuáles son esas necesidades. Entonces para eso estamos hablando de identificar las variables de movilidad. Y esto porque nos empezaría a dar luces sobre qué tipo de calle, por ejemplo, deberíamos diseñar en determinado entorno. Entonces, ¿cuáles son los sistemas de transporte que están prestando un servicio en ese lugar? ¿Cuáles son los que están proyectados? ¿O cuáles son los que deberían proyectarse para complementar una estrategia de movilidad mucho más segura en determinado entorno? ¿Cuál es el acceso al sistema de bicis? Si hay circuitos planteados de metro. Digamos que hay una cantidad de variables que empiezan también a darme luces sobre qué tipo de calle es la que debería diseñar. Lo mismo en términos de actividad, ¿sí? No es solamente un tema de cuando antes uno decía, no, estoy en una zona residencial, un planito amarillo y no sabemos qué pasa ahí dentro de esa zona residencial. Hay algunas dinámicas que hacen parte de lo que ya ha desarrollado la comunidad. Iniciativas comunitarias, la comunidad también ya tiene identificados cuáles son los puntos de mayor conflicto en muchos casos, en temas de microtráfico, de inseguridad, de disposición de basuras o de iniciativas que ellos han desarrollado para poder mejorar las condiciones físicas del espacio público. Entonces, en este tema de las variables de actividad, queremos hacer énfasis en eso. O sea, no es solamente un tema de escritorio, sino también de primera mano. Y por último, digamos que ese balance nos permitiría poder definir si lo que más conviene en determinado contexto es hacer un parque lúdico, porque hay mayor población infantil, porque hay mayor población del cuidado, o si necesitamos hacer, digamos que, una calle peatonal, porque digamos que no hay necesidad o no hay, digamos que en términos de movilidad, un circuito planteado del sistema de transporte público, porque necesitamos conectar mejor los equipamientos que hay en ese entorno con unas condiciones más seguras. Y digamos que en ese punto 6 la conclusión es que a través de este análisis podemos tomar la decisión de qué tipología de diseño puede ser la más adecuada. La siguiente. Ese es un nivel de diseño, digamos que con las fichas que mencionábamos, las 12, 6 para encuentros, 6 para movilidad, con las tipologías, con el análisis cualitativo del territorio que nos permite tomar la decisión de qué tipología aplicar, pues un poco barremos esa primera etapa del esquema básico y de lo que consideramos que es un acercamiento al anteproyecto. Este es el siguiente nivel que trae el manual. Ya tenemos armado nuestro esquema básico. Ya sabemos que es un parque lúdico, uno contemplativo, ya sabemos que es una calle peatonal o una con un transporte preferencial, ¿verdad? Pero digamos que eso es una etapa, si quisiéramos nombrarlo en esos términos, como de zonificación y de resolución funcional. Ahora lo que tenemos que hacer es complementar esto con una etapa que nos lleve más al nivel de anteproyecto. Y para eso el manual trae lo que denominamos herramientas de diseño.
y hay un catálogo de 58 herramientas de diseño. Las herramientas de diseño son elementos que ya se acercan un poco más a la definición arquitectónica, ¿verdad? Y están clasificadas bajo esos 4 criterios que son nuestras sombrillas de POT. Hay herramientas que le aportan al criterio de conectividad ambiental, hay otras para la accesibilidad, otras para la vitalidad y otras para la seguridad. Un ejemplo de una herramienta, ¿cuál puede ser? Entonces, por ejemplo, las luminarias, que conocíamos todos y que venían ya codificadas y habían 3 detalles constructivos que nos resolvían una luminaria. Para nosotros la luminaria es una herramienta de diseño que le aporta al criterio de seguridad. ¿Por qué al criterio de seguridad? Porque es un elemento que debe estar en todos los espacios públicos, que nos permiten tener visibilidad en horario nocturno, que permiten generar una mejor percepción de seguridad en el espacio público. Entonces, digamos que en esa lógica, esa luminaria es una herramienta de seguridad. Esa herramienta de seguridad no está casada con un detalle constructivo. Nosotros no estamos diciendo acá es la L544 u otras 3 opciones, sino que esa luminaria puede tener muchas opciones de diseño. Lo importante es que se localice y se ubique y se componga de la manera que nosotros estamos dando lineamientos en el manual de espacio público. Otro ejemplo puede ser el vado. Si todos saben, el vado es esta rampita que hay en la esquina en los andenes que garantizan que uno pueda, digamos que las personas en silla de ruedas, las personas que van acarreando un coche, las personas que tienen algún, y todos en general podamos, digamos que sortear la diferencia de nivel que hay entre la calzada y el andén. Ese elemento, que es un elemento arquitectónico, que ya estaba estandarizado, para nosotros es una herramienta dentro del criterio de accesibilidad, ¿verdad? Es el elemento que nos va a permitir mantener esa continuidad en el desplazamiento a pesar, digamos, de las diferencias de nivel que podamos encontrar en esa superficie. Entonces, bajo esa lógica, se han organizado 58 herramientas dentro de esos 4 criterios. Cada una de esas herramientas, perdón, ahí había un antes, es que cada una de estas herramientas, así como vimos lo de las fichas, cada uno de estos elementos está desarrollado de manera técnica dentro del manual. Cada una de ellas tiene una definición, unos lineamientos de localización, unos lineamientos de dimensionamiento, de ubicación, de relación con otros componentes. Digamos que ya las reglas del juego, si quisiéramos hablarlo desde ese punto de vista, están dadas dentro del manual. ¿Qué no trae el manual? Que es una importante definición acá. Acá no traemos un catálogo de detalles constructivos, ¿sí? Entonces digamos que cuando hablamos de que la banca, la caneca, las mesas, los bebederos son elementos de mobiliario de permanencia dentro del criterio de vitalidad, no estamos diciéndole al diseñador es que tiene que utilizar esta banca y ninguna otra. Usted tiene que poner bancas en el espacio público, evidentemente. Pero ese diseño en particular, ese elemento arquitectónico puede tener diferentes opciones, siempre y cuando cumpla con los criterios que estamos estableciendo en el manual. ¿Cómo hacemos para medir entonces esto en esa libertad que estamos dando y la obligatoriedad? Pues para que los diseñadores o los gestores del espacio público puedan incorporar estos elementos en sus diseños. En el manual al final ustedes van a encontrar que hay modelos de matriz donde hay unas condiciones para poder localizar esas diferentes herramientas dependiendo del tipo de proyecto de espacio público que estoy desarrollando. Acá en vertical ustedes van a encontrar las diferentes tipologías de espacio público, lo que ya mencionamos. El encuentro tiene espacios públicos de tipo contemplativo, lúdico, cultural, deportivo. Hay diferentes escalas, escala estructurante, escala de proximidad y las diferentes tipologías. Lo mismo sucede para la movilidad. La movilidad, dependiendo del tipo de malla arterial intermedio o local, tiene diferentes tipologías. Hay calles mixtas preferenciales, calles mixtas, calles peatonales con acceso vehicular restringido, calles peatonales, ¿verdad? Entonces digamos que acá están todas las tipologías con sus diferentes escalas. En vertical, lo que ustedes van a encontrar son todas las herramientas. En este caso estamos viendo las 22 que componen el criterio de conectividad ambiental. Entonces acá está todo el paquete de coberturas vegetales, elementos protectores, en fin, todo el catálogo de herramientas. Este cruce de qué tipo de herramienta es la que debo localizar en el diseño del espacio público es lo que se convierte en obligatoriedad. Y para eso en el manual definimos 3 condiciones. Hay herramientas de diseño básicas, y esas son las que sí o sí deben incorporarse en ese espacio público. Entonces, digamos que esas son innegociables. Usted debe poner, como lo ven acá, coberturas arbóreas en todos los espacios públicos en general de la ciudad, ¿sí? Hay otras herramientas que van a ser complementarias. ¿Por qué son complementarias? Porque necesitamos saber si tenemos el área para ubicarlas o si tenemos que contemplar como un permiso o una condición especial normativa para poder incorporarlas. Un ejemplo de esto pueden ser los SUDs, los sistemas urbanos de drenaje sostenible, empiezan a ser determinantes para el tema de conectividad ambiental, pero tienen una reglamentación específica
que desarrolla ambiente y que tiene que ir de la mano un poco con jardín botánico. Si tenemos las condiciones para incorporar determinada tipología de SUD en mi diseño de espacio público, pues lo incorporo y por eso es una lógica complementaria. Y el de no aplica es porque definitivamente esa herramienta de diseño no es conveniente incorporarla en ese espacio público. Y ahí hay un ejemplo en el caso de la conectividad que es básico y es el de las huertas urbanas. Ustedes ven acá que las huertas urbanas no aplican en ninguna tipología de calle. Y esto fue una conclusión que vemos que con el trabajo de entidades pudimos identificar, y es que habían algunos espacios para la movilidad, algunos andenes donde se habían empezado a incorporar huertas urbanas por iniciativa comunitaria. Esto tiene unas implicaciones, y es que las huertas pues empiezan a generar unos impactos físicos, empiezan a tener una necesidad de cerramiento, de cobertura, de materiales adicionales para mantenerlas, digamos que una ocupación especial en el espacio público, y cuando esto se empezó a presentar en los andenes, pues lo que empezaba a afectar era la funcionalidad de un andén. Entonces las personas que necesitaban desplazarse, una silla de ruedas, una madre con un coche, una persona con discapacidad, pues empezaba a encontrar de alguna manera obstáculos en ese espacio público. Por eso digamos que para el caso de las calles no es conveniente implementar huertas urbanas. Es complementario en el caso de los espacios públicos de encuentro. Si tenemos el espacio, si tenemos el componente técnico desarrollado, si tenemos el acompañamiento de jardín botánico y sobre todo el compromiso de la comunidad, pues podemos incorporarlas en ese tipo de espacios. Entonces, bajo esa lógica, están también definidas las otras herramientas para accesibilidad, para vitalidad y para seguridad. Entonces, todo ese catálogo que traíamos de herramientas de diseño hace 58 ya tienen unas condiciones específicas para poder localizarse en determinada tipología de espacio público. Para cerrar, el manual lo que trae es unos ejemplos. Entonces aquí solamente traemos como el imaginario de dos casos donde hay un parque de tipo cultural y hay una calle peatonal con acceso vehicular restringido. Estas son como unas opciones. Pueden haber otras opciones de diseño bajo esas mismas tipologías, pero bajo ese análisis, bajo ese punto 1, 2, 3, 4, 5, 6 que nos permite tomar esta decisión, pues podemos saber con el manual cuáles son las herramientas que tenemos que incorporar para cada uno de los criterios. Entonces acá están definidas todas las herramientas que tienen esa B que ustedes veían en la matriz, están en este catálogo, y todas las herramientas que tienen la C están en esta fila. Entonces al final podemos tener espacios públicos donde podemos incorporar bastantes opciones de diseño, sobre todo que le aporten a esos 4 criterios que son la base para haber desarrollado el Manual de Espacio Público de la ciudad. Un poco como conclusión, porque es bastante amplio, digamos que si ustedes pueden tener la oportunidad seguramente más adelante de poder ver el manual con detalle, pues van a encontrar que es un documento bastante amplio, pero que nosotros creemos que trae un poco este aporte. Y primero es que pues estamos superando una visión bastante, de alguna manera, enfocada en los términos constructivos del espacio público, ¿sí? Que nos llevó como a un tema de homogeneizar, de poca variedad, digamos que de tener unos detalles constructivos que eran inmodificables, a poder, digamos que, generar esa apertura y poder tener mayores opciones de diseño del espacio público. Segundo, incorporamos lineamientos que garantizan que hayan en general estos 4 criterios se pueden aplicar. No estamos hablando solamente de un tema de accesibilidad, sino que le estamos dando la misma importancia al tema de conectividad ambiental, de seguridad y de vitalidad en el espacio público que consideramos base para el diseño. Tercero, digamos que enfatizamos que esto debe ser para todos. Entonces, cuando empezamos un poco a abordar el tema de enfoque poblacional y diferencial, en todo ese trasegar nos encontramos con una cantidad de cuestiones, ¿no? Entonces, con los diferentes grupos y entidades que trabajamos, habían temas para reflexionar. Entonces, habían quienes decían, no, pero el espacio público para la mujer, ¿cómo es? Pero para el LGBT, ¿cómo es? ¿Sí? Para el negro o el muisca, ¿cómo es? Y al final, pues la conclusión es, no vamos a empezar a generar espacios públicos rosados para mujeres ni arcoíris para gays, ¿sí? Sino que vamos a empezar a generar espacios públicos donde los criterios de diseño puedan beneficiarnos a todos. Y esa es la posibilidad, digamos que, de poder hacer espacios públicos mucho más accesibles e incluyentes. Y lo último, digamos que es que abrimos las posibilidades de diseño. Entonces veníamos de una historia
de ese aprendizaje que nos sirvió un montón, pero que también resultaba en estos últimos años bastante restrictivo. Entonces, cada vez que se quería generar un espacio público diferente en la ciudad, un proyecto especial, como la Séptima, como el Bicentenario, como otro tipo de espacios públicos, pues habían muchas trabas porque no había un soporte, digamos que normativo, que permitiera nuevos materiales o nuevo mobiliario, nuevos detalles constructivos, y acá lo que estamos es abriendo el panorama para que se puedan dar, digamos que esas opciones y esa diversidad en el diseño. Un mensaje que es especial y que es obligatorio es, bueno, y esto ahora normativamente, si ustedes dan tanta libertad, ¿quién lo va a controlar? Y el tema es que normativamente, pues solamente para cerrar, es mencionar que ese aprendizaje también nos permitió definir que pues había de alguna manera una mayoría de edad de las entidades que construyen el espacio público en la ciudad. Entonces, esa responsabilidad de aplicar los lineamientos de diseño y poder llevarlos a una etapa de detalle constructivo, de especificación técnica, de APU, de todo lo que se vuelve un proyecto constructivo, está en manos de las entidades que administran el espacio público de la ciudad. Entonces, ese es un poco el balance general, ¿okay? Esa grandes rasgos, pues la apertura, quedamos dispuestos a todas sus cuestiones, sus aportes y sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, por una parte, gracias por la presentación. Me parece que hay un avance en pensar en el espacio público, en darle esos otros enfoques que ustedes han planteado. Me quedó la pregunta de ¿y qué pasa con todos los canales urbanos que hay en la ciudad que están bastante perdidos? Eso es espacio público, pero no vi que hubiera ninguna... no aparecían o no los vi en estos elementos que plantearon. Entonces, no más, si vamos aquí saliendo de la universidad, el barrio del Alcázar, pues el borde del Arzobispo está perdido. Digamos que de ahí para arriba hasta el Parque Nacional todavía se ve el canal y el agua como parte de elemento de espacio público, un poco restringido porque no se le dejaron los espacios necesarios, pero de ahí para adelante, y ese es un ejemplo en un sector pues consolidado, no es como lo más crítico, pero hay otros sectores de la ciudad donde ocurre esto y no sé cómo lo pensaron o a quién se lo dejan o cómo, porque me parece que ese es un tema importante. Ese uno. El otro, no sé si sea específicamente de espacio público, es como de la normativa de planeación. El tema de toda esa ciudad nueva que se está construyendo a punta de rejas, porque afecta el espacio público. Porque en alguno de estos criterios, el de vitalidad, por ejemplo, pues eso es lo menos vital del mundo, ¿no? Entonces, no sé hasta dónde se pueda, si no en lo anterior, en lo nuevo, planteamiento sobre eso, que no se pueda volver a hacer algo así, ciudad de esa manera, que no es ciudad. Entonces, ese par de preguntas, pero me parece que es un trabajo muy juicioso y que va a aportar bastante. Gracias. Gracias. Sí, en el primer punto, pues hay un tema normativo que es básico y es cuáles son los para el encuentro y los elementos del espacio público dentro del sistema de movilidad. Digamos que ese fue el marco normativo para el desarrollo y aplicación de estos lineamientos. Hay unos elementos que también, digamos que en términos de la norma nacional hacen parte del espacio público, que son los naturales, y que dentro de la estructura del POT, pues hacen parte de la estructura ecológica principal. Ahí entran los canales, digamos, y los cuerpos de agua, digamos que los ríos, un poco los casos más dramáticos, pueden ser, digamos, que los cuerpos, los ríos, porque de todas maneras esa estrategia a nivel grande del ordenamiento es esa idea que siempre hemos tenido de conectar cerros con occidente, con Río Bogotá. Entonces, esos, por un lado, normativamente los lineamientos aplican a los componentes del sistema de espacio público. Los componentes de la estructura ecológica principal, ¿cómo asumimos esa transición? Porque es lo mismo, es como cuando hablábamos de que las calles eran un mundo aparte del de los parques y nos encontramos con que la estructura ecológica era otro mundo, pero resulta que está ahí, ¿no? Entonces colindan. Cuando se habla del diseño de las calles completas, digamos que de esos entornos de paramento a paramento, pues hay cuerpos de agua que están ahí en el medio. Entonces en el caso del Alcázar pasaría eso. Si se aplicaran estos lineamientos de diseño,
que en muchas de las UPLs ya se viene trabajando sobre esa lógica, y es cómo incorporamos el desarrollo de un diseño de espacio público cuando tenemos un canal o un cuerpo de agua en el centro. Entonces ahí es donde empiezan a ser útiles las herramientas que hoy traemos para la conectividad ambiental. Entonces nosotros no podemos definirle una categoría de parque a un cuerpo de agua, digámoslo, pero hay cuerpos de agua que son colindantes o están dentro de un espacio público de encuentro, ahí están. Entonces las herramientas de conectividad ambiental están dispuestas para eso. O sea, por eso, digamos que si entramos en detalle, hay elementos de coberturas vegetales, de configuración de bosques urbanos, de pasos de fauna, digamos que una cantidad de elementos que le aportan a poder darle el valor y la recuperación que merecen esos cuerpos cuando hacen parte o cuando son colindantes o cuando digamos que tienen influencia en el diseño del espacio público que estamos proyectando. Entonces un poco ahí, en ese catálogo, están esas. No podemos darle una tipología de diseño a un elemento de la estructura ecológica principal, lo que podemos es vincularlo en el caso que haya una colindancia o una, digamos que, donde se encuentre dentro de ese espacio público, en términos normativos, ¿no? En el segundo punto, ahí, el segundo punto, las rejas es súper importante, ¿no? Y para nosotros, claro, lo de la vitalidad es eso, porque entonces, pero ahí hay un avance que un poco es cómo se articula la norma urbanística con la norma de espacio público, y es que en la norma urbana quedaron definidos unos parámetros para que eso no vuelva a pasar, digamos que en el porcentaje que se daba hoy. Hoy el 100% podía hacer ese cerramiento, pues Salitre o muchos conjuntos, digamos que de los más recientes tienen ese aporte, pero hoy hay una obligación para que, digamos que los servicios comunales, un porcentaje de comercio, un porcentaje de actividad se dé sobre los frentes de las calles y no se pueda dar, digamos que esa continuidad interminable del cerramiento sobre el espacio público. Eso como desde el punto de vista del desarrollo de nuevos proyectos urbanísticos. Por ejemplo, dentro de la norma también quedó consignado que no se pueden localizar parqueaderos en los primeros pisos frente a las calles, porque uno también se encontraba con que si no era reja, era un muro, ¿no? 4 metros, y detrás de esos 4 metros de muro para el peatón lo que están son los parqueaderos de esos desarrollos. Eso tampoco se puede dar normativamente. Entonces digamos que desde ese punto de vista de la norma urbanística se trabajó para que no se pudiera generar ese impacto negativo como hoy se ha venido desarrollando. Desde el espacio público, ¿qué queremos nosotros? Que bajo esa estrategia de calle completa sí se pueda dar actividad. Entonces digamos que también hay normas muy específicas, además de lo de las rejas, la actividad en el primer piso, la eliminación de los parqueaderos, también que se puedan utilizar los remanentes de obra. Y eso es que encontramos en muchos casos cuando llegaba la infraestructura de movilidad, pues quedan una serie de culatas donde la norma no les permitía abrir o conectarse porque no había espacio público. Entonces, desde el punto de vista de la norma urbanística, varios puntos se definieron para poder trabajar en ese impacto negativo que se estaban generando con los cerramientos. Desde el punto de vista del espacio público, lo que nosotros estamos generando son lineamientos para que esa relación se pueda hacer más efectiva y pues le aporte a ese criterio de vitalidad. Por eso digamos que la organización es tan básico como que cuáles eran los lineamientos de mobiliario que teníamos o cómo se aplicaban tradicionalmente, así como el árbol. El mobiliario era un elemento para cumplir y pongo una banca cada 10 metros. Entonces la banca está cada 10 metros, check, pero la banca está mirando hacia la avenida y tenemos una culata al otro lado. Acá lo que queremos hacer con las bancas, las sillas, las mesas, es generar los espacios de reunión, y eso debe tener relación con la actividad que hay en los primeros pisos de las edificaciones. Entonces, dentro de ese alcance, también nuestros lineamientos quieren aportar a que esa relación se vuelva un poco más efectiva. No sé si quieren... Bien, un punto que mencionaste muy al comienzo fue el tratamiento de las zonas duras, ¿cierto? Y esto en relación al efecto de isla de calor, que pues todos sabemos que es lo que más aqueja en las grandes ciudades, y pienso que es uno de los puntos que hay que atacar y enfrentar. Entonces, presentaste los lineamientos del manual, pero puntualmente, ¿qué hay para eso? Y eso ya se vuelve un tema técnico. ¿Cómo lo proponen? ¿Cómo lo solucionan? Listo, eso es muy interesante porque también hay una diferencia bastante grande con la norma que traíamos en 190 para el diseño de espacios públicos, precisamente por eso. Antes, para poder hacer como el link, si ustedes recuerdan, en el 190 se hablaba de recreación activa y recreación pasiva.
entonces para el diseño de los parques. Entonces decían 30% de recreación activa, 70% de recreación pasiva. En el 30% en la vida real, el 30% era una cancha, el 70% era unas plazoletas, digamos que espacios de permanencia y juegos infantiles. Al final, en términos físicos, eso es un espacio endurecido. Casi que cuando se hacía la evaluación desde ese diagnóstico teníamos espacios que estaban al 80% endurecidos y aplicaban los lineamientos y decían no, pero es que esto es activo y esto es pasivo, pero lo que nosotros al final queríamos era espacios públicos más verdes, donde se mitigara un poco ese impacto, sobre todo en los entornos que tienen unas densidades mayores. Esos ejemplos de los parques más chiquiticos pasaba mucho, sobre todo en el occidente de la ciudad. En Bosa encontrábamos que los únicos parques que tenían eran de bolsillo o vecinales y estaban endurecidos al 90%. Entonces, primer punto para atacar ahí es que en la definición de cómo diseñamos esto, desde el POT pusimos los índices de diseño. Y esto es un aporte importante porque ya no hablamos de recreación activa o de pasiva, sino que hablamos de cuánto y cómo debería ser el tema de reverdecimiento en el diseño, sobre todo para evitar ese endurecimiento, que era nuestra principal preocupación. Entonces, hay tres, digamos que tres variables que se pusieron como índices de diseño para el espacio público. El primero es el de las superficies. Entonces, no hablamos de pasivo y activo, hablamos de cuánto debe ser superficie verde natural y cuánto debe ser mínimo y cuánto debe ser el máximo de superficie dura digamos que semipermeable en el espacio público. Entonces aquí a nivel de superficie ya estamos poniendo unas condiciones y esto sobre todo tiene un énfasis muy en reverdecer. No es solamente un tema de superficies, en el otro grupo de índices estamos hablando de coberturas vegetales y ahí es que nos interesa que no solamente sea césped, sino que también haya, digamos que toda esta diversidad. Y ahí hay dos tipos de definiciones. Uno es que pues estamos hablando ya de cobertura, ¿verdad? De la proyección de las especies en el espacio público y hay un porcentaje mínimo para configuración de bosques urbanos. Y pues el bosque urbano ya requiere una especificidad técnica diferente, ¿no? Ya es un tema de agrupación de especies, de multiestrato, digamos que de generar unas condiciones específicas para que sea un bosque urbano. Eso tiene un porcentaje. Y hay otro que se puede dar, digamos que en ese tema de coberturas vegetales, donde también tenemos que poner coberturas vegetales no necesariamente sobre la superficie blanda, sino también sobre la dura. Entonces al final estamos hablando de índices para superficies, índices de coberturas como a otro nivel y también pusimos un índice adicional para mencionar lo que es el de ocupación, que también es un poco para aportarle el tema de vitalidad y es que antes había mucho complique. Entonces, por ejemplo, si queríamos poner un tostado como pasó en el Bicentenario, pues no, es que esto no se puede porque no, pero ahorita de todas maneras sí hay un índice mínimo que debe estar dentro de ese porcentaje de endurecimiento y donde se podrían dar algunas actividades construidas, por ejemplo servicios y sobre todo de servicios conexos con la actividad de espacio público. Entonces se pueden dar, por ejemplo, servicios de puntos turísticos o de baños en el caso que se necesite, este tipo de cosas. Entonces digamos que dentro de ese paquete de los índices están esos tres grupos: superficies, coberturas vegetales y ocupación. Entonces sobre esos dos primeros es donde se hace énfasis en que se ponen las condiciones para mayor reverdecimiento. Y dentro de las 22, digamos que herramientas que hacen parte del criterio de conectividad ambiental, también empezamos a definir cómo cómo podíamos jugar con esto, ¿no? Porque como mencionábamos, antes nos decían un árbol, la copa y cada 20 metros un arbolito. Ahora estamos diciendo no, las coberturas arbóreas tienen diferentes configuraciones. Unas de ellas pueden ser los bosques urbanos, pero también hay coberturas arbustivas, o sea, hay otro nivel de vegetación que también puede estar presente en el espacio público. También hay, digamos que jardinería y coberturas vegetales de menor porte, ¿sí? También hay, digamos que huertas urbanas, también puede ser parte de como esa estrategia. Entonces se empieza a abrir un poco el panorama de todo lo que llamábamos coberturas vegetales para que tenga como mayor variedad en el diseño. Eso es un poco como desde el enfoque que se desarrolló, Manuel. Esto pasa digamos, en los parques específicamente con el tema de los porcentajes, pero también pasan las franjas de paisajismo. Entonces damos un porcentaje mínimo de mínimo 60% de verde, de superficie verde natural en las franjas de paisajismo, precisamente para que no se convierta en que la franja de paisajismo es solo la de paisajismo inmobiliario, que ponemos las canecas y eso, sino que podamos tener esas coberturas vegetales dentro de la franja de paisajismo. Verde sobre lo sí. duro.
salvo digamos, los porcentajes, la definición de los porcentajes en el caso de los parques depende de las tipologías de cultural, lúdico, contemplativo y deportivo. En el caso del parque deportivo es 50 y 50, que no quiere decir que uno no pueda poner más vegetación o más superficie verde, pero sí, el mínimo es que es el 50%. Y en las calles es importante también porque digamos que partimos de que esa franja de paisajismo, en principio para el diseño, debe ser verde. O sea, aquí lo que se ponen son las condiciones. Usted solo la puede endurecer en estos casos. Cuando hay acceso a predios, cuando vayamos a localizar, digamos que el paradero de transporte, acceso al sistema de transporte público, digamos que hay excepciones. Pero en principio la franja debería ser lo que siempre fue. Digamos que ese es el caso también de las calles. Bueno, yo quiero felicitarlos por este escenario, realmente muy distinto. Estamos esperando a ver qué tanto había cambiado el manual con el nuevo, y es otro escenario, porque yo siento que con lo que estamos viendo, casi que cada proyecto hay que construirlo, lo cual me parece muy válido porque se rompe el tema de la tipificación, no son detalles típicos, me parece muy interesante, pero sí siento que hay un tema que de pronto sería oportuno y pertinente que ustedes nos recomendaran, porque hay en cierto punto hay ciertas interacciones. Hay por ejemplo, si uno está en un proyecto en un borde, en un límite, hay un tema ambiental, donde debe haber una interacción con ciertas entidades. Ahí aparece la CAR, hasta dónde va, hasta dónde yo llego, porque hay una normativa vigente, hay el espacio público muy bien, pero sí hay como una interacción donde uno necesitaría saber a dónde acude frente a esa. Y otro tema frente al Código de Construcciones de Bogotá, que está en ese... Estamos esperándolo hace un tiempo y todavía nada que sale. No sé si ustedes tengan alguna interacción, debe haberla seguramente, y yo quisiera saber en qué va eso. Y la última inquietud es cómo es el proceso de divulgación, porque esto siento que hay que aplicarlo. ¿Dónde lo podemos mirar? ¿Cómo se puede socializar? ¿Dónde lo podemos apreciar y estudiarlo a más profundidad? Sí, no, a ustedes primero. Y sí, en ese primer punto, claro, digamos que en algunos casos hay traslapos, en otros hay colindancia, en otros hay proximidad. Y para eso, digamos que, por eso es que nosotros hacemos énfasis en que esas decisiones de diseño deben tomarse partiendo del análisis cualitativo del territorio. En ese punto 2 es donde nosotros decimos, no se encuentre en el 6 con que había un plan de manejo ambiental que decía que a los 100 metros del humedal usted no podía tener esa actividad, ¿sí? Eso lo tiene que tener previsto desde que estaba empezando el inicio de ese proyecto. Ahí nosotros en el manual tenemos unas fichas indicativas para cada uno de esos puntos de la metodología, donde decimos cuáles son esas entidades con las que podría tener esa colindancia o esa necesidad de hacer consultas, si fuera el caso, cuando uno se encuentre con esa situación, ¿verdad? En el segundo punto, yo tengo memoria de pollo, el segundo es... La normativa de urbanismo y construcción sostenible acaba de salir esta semana. Entonces, ayer, de hecho ya la reglamentaron, venían trabajando fuerte digamos que en poder tener el acto administrativo y esta semana ya salió. Entonces, digamos que ya pues hace parte de toda la reglamentación que se desprende de POT, ese instrumento también ya queda adoptado este año. O sea, digamos que donde están ya las condiciones, sobre todo para lo que entre comillas llamamos espacio público-privado, ¿no? Porque esto es como lo que corresponde a lo público, pero digamos que esa reglamentación la corresponde al privado. Exacto. Ajá. Y en el tercero, pues el manual se adoptó el 21 de junio y está disponible en la página de planeación. Aquí en este código la pueden encontrar. Nosotros justamente esta semana estamos ya realizando el tiraje, pues por eso tenemos como unas pruebas que nos estaban enviando ya. Ahí tenemos 2 que ahorita tenemos que hacer alguna dinámica para poder entregarlos, pero digamos que ya hay un tiraje inicial, pues sobre todo con una prioridad, pues evidentemente para funcionarios de las entidades que hacen parte del desarrollo de los proyectos, pero digamos que ya está disponible y habrán eventualmente algunas copias que se pueden generar. En la página de planeación, sí. Este link lo manda directamente a descargar el manual de espacio público. Y si no, en la página...
Si no, en la página de planeación en sdp.gov.co está en la parte, ustedes van a encontrar el micrositio de POT, y dentro del micrositio del POT está un link de la reglamentación. Ahí están todos los actos administrativos que se han desprendido posteriores a la adopción del plan de ordenamiento. Ahí encuentran este manual también disponible. Hola, mi pregunta es, ¿qué debe hacer algunos miembros de una comunidad si tienen unas iniciativas como por ejemplo una huerta urbana, o si tienen unas observaciones en lo que pasa en un punto específico de su calle y ven una oportunidad de, yo qué sé, de un parque de bolsillo, de hacer alguna intervención para mejorar la vitalidad de un espacio importante en el barrio? ¿Cómo procede? ¿A quién se le pide asesoría? ¿Dónde se piden recursos? ¿Cómo funcionaría eso? Está buenísima esa pregunta porque hay bastantes, creemos, como opciones. Primero, pues es identificar quién es ese administrador de ese espacio público. Seguramente en el caso de los parques es el IRD o las alcaldías locales, digamos, que quienes hacen esas intervenciones. Y lo importante del manual es que nosotros también tratamos de hacer como el esfuerzo para que dejara de ser ese componente tan dirigido a ingenieros y arquitectos y fuera como uno que pudiera también leer a alguien de la comunidad y pudiera decir, oiga, aquí me están diciendo que puedo utilizar esto, ¿verdad? Entonces hay diferentes procesos. Primero es como pues identificar quién es el encargado de desarrollar o construir ese espacio público, que es finalmente quien va a invertir recursos ahí para poder hacer esa propuesta. Segundo, hay diferentes mecanismos. Por ejemplo, el tema de presupuestos participativos hace parte de esas iniciativas. Entonces, no sé la temporalidad, pero generalmente uno como comunidad puede proponer proyectos dentro de sus alcaldías locales para que hagan estas intervenciones. Entonces, ese sería como importante identificar cuáles son esos periodos en los que la comunidad se puede organizar y hacer propuestas. Eso es muy variado. O sea, si se quiere intervenir en el espacio público, ahí hay un espacio bastante importante. Lo segundo es que hay que estar muy pendiente de cuando vayan a desarrollar un proyecto con la comunidad. Generalmente las entidades cumplen con un check, ¿no? Entonces dicen, no, ya les informamos, ya les dijimos, y hacen una o dos reuniones. Pero ahí es donde lo importante sería decirle, bueno, ¿cuál fue el análisis que ustedes hicieron para tomar esa decisión? ¿Verdad? Porque ahorita tenemos una posibilidad, y es que no todos los parques son iguales. Puede que aquí lo que necesitemos sea un parque lúdico, porque hay mayor población de cuidado. Hay adultos mayores, hay jardines infantiles, hay, digamos que la manzana del cuidado. Entonces no necesitamos un parque deportivo, lo que queremos es un parque lúdico. Entonces digamos que un poco ese llamado es a que podamos estar también pendientes de cómo participar en esas instancias del diseño. El líder generalmente va a las comunidades a mostrarles cuáles son las opciones de lo que van a construir en los parques. Ahí es donde puede haber un ajuste, ¿verdad?, de lo que se puede poner en dotación. Como les decimos nosotros acá, abrimos un panorama. Estamos hablando en el manual de juegos sensitivos, activos, para mascotas. Hay una cantidad de opciones. Entonces, un poco hoy el trabajo, cuando sea el caso de un parque, es con el líder de decirle, bueno, aquí no necesitamos más canchas. La cancha la tenemos en el otro parque que queda a 200 metros. Acá lo que necesitamos es juegos. Entonces, eso es participar. Sobre todo hay un énfasis, es que estas decisiones se deben tomar en las primeras etapas de diseño. Ya una vez están construyendo va a ser más complicado, pero en esas primeras etapas sí podría ser importante participar. Entonces, creo que la clave es identificar quién es el administrador para poder acercarse. Seguramente puede ser el IDU, el IRD o la alcaldía local, para poder definir cómo puedo participar e incidir en ese diseño. Y el tema de las huertas urbanas, el Jardín Botánico tiene un acompañamiento, ellos ya tienen un protocolo para las comunidades que quieran organizarse, porque las huertas urbanas, digamos que avala, por decirlo así, el Jardín Botánico, solo lo hacen con una comunidad que ya esté organizada y quiera hacer su huerta urbana. Entonces ellos ya tienen un protocolo, pasa un procedimiento a Jardín Botánico, está publicado en la página el protocolo de huertas urbanas. Y ahí tienen todas las especificaciones, ellos hacen acompañamiento técnico, ayudan con los temas de aislamiento, de especies, ese tipo de cosas. Especial, digamos, para todo el espacio público que se va a generar alrededor, los accesos, las circulaciones, los perfiles viales que se van a generar ahí, todo lo que representa el metro como espacio público. Sí,
Y en general de las calles donde hay un sistema de transporte preferencial. Entonces digamos que hay esa tipología, porque no necesariamente debe ser en superficie, puede que sea subterráneo, en superficie o elevado o aéreo, en el caso de los cables. Entonces digamos que esas consideraciones están dentro de la ficha de transporte público, que es ahí donde uno empezaría a decir, bueno, si en el diseño de la calle tengo que incorporar un sistema de transporte público preferencial, eso quiere decir que tiene una franja o un espacio permanente, pues hay unas condiciones de diseño que ahí establecemos. Entonces, un poco también eso se desprende de la lógica que trae el POT y es de el diseño de las calles completas. Por ejemplo, que vimos en la Caracas, que fue la primera troncal que hizo la ciudad, pues llegó el sistema de transporte, pero no llegó el espacio público. Entonces en la Caracas, aquí en Teusaquillo tenemos el andén que había antes, es el mismo que está ahora, o sea, nunca se hizo el espacio público y el tratamiento de andenes hacia las construcciones, ¿verdad? Entonces eso no debería volver a pasar de acuerdo con la norma que hoy se está planteando. Hoy todos los diseños de calles deberían considerar el espacio que hay entre paramentos de las edificaciones. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Antes pues darles las gracias por permitir este espacio. Yo no tenía conocimiento de esto que estaban realizando, este manual, y pues es interesante cómo pueden ampliar pues lo que ya estaba establecido en el POT. Tengo unas preguntas puntuales, una es sobre la accesibilidad, porque hablabas de que no se limitaban solo como a hablar de accesibilidad en términos físicos, y pues quería saber si quizá el manual también establece como accesibilidad en términos digitales, porque pues también hay como muchas instituciones y como muchas partes del gobierno que puede recopilar datos y pues no sé, por ejemplo, digamos en el sentido de los biciusuarios, que no es como tan de acceso o tan de conocimiento común, cómo están distribuidas las ciclorrutas o qué rutas pueden tomar, también como quizá focos de seguridad, y pues quería saber si quizá el manual establece como un poco esos lineamientos para que pueda ser más accesible esa información para la gente. Y bueno, también quería como aclarar esto que hablaban del análisis territorial, ahí es donde está como el foco cualitativo para digamos, para tener en cuenta las particularidades de cada contexto que en el POT quizá generalizaban un poco más, ¿sí? Y bueno, por último, quería saber si al ser norma esto sigue como con posibilidades de como replantearse después o ya se queda así, porque pues no tenía conocimiento como esas otras cartillas que habían desarrollado antes. Y ya, gracias. Bueno, el tema de accesibilidad es bien amplio, o sea, hay unas que pues no, realmente no son como el alcance. Entonces, por ejemplo, en una de las reuniones con UPLs nos decían, bueno, sí está disponible en la página de planeación, pero en la página de planeación hay lenguaje de señas, o sea, uno puede entrar y consultar la información y pues claro, no lo hay. Y digamos que podría ser una tarea que el distrito en general vaya desarrollando en el tiempo, pues para que todos los medios digitales también sean accesibles. Entonces, pero ahí hay un camino por recorrer. En términos del manual, sí hay unas consideraciones que son bien importantes porque digamos que antes la señalética también era muy estática y para nosotros eso es una herramienta básica de la accesibilidad, la señalética de los sistemas de información, y ahí ampliamos para que puedan incorporarse nuevos elementos. O sea, nosotros ahí hablamos de opciones del wayfinding, digamos que es como una estrategia para poder localizarnos en el espacio público, de sistemas ápticos, táctiles, sonoros, olfativos, o sea, como que se puedan desarrollar otro tipo de herramientas para comunicar y para acceder a la información en el espacio público, y pues ahí abrimos el espacio. Yo creo que ese es como un aporte importante porque antes como que la señalética se limitaba a ser solamente restrictiva, ¿no? Pues no arroje basura, levante los desperdicios de su perrito, pero digamos que no había como un panorama pues más amplio donde pudieran localizarse estos nuevos elementos. Por ejemplo, nosotros entendemos que en el tema de la discapacidad pues hay unas necesidades que no se resuelven con un sistema gráfico, ¿verdad? Entonces por eso hablamos de poder poner eventualmente unos elementos que le aporten a la localización a través del olfato. ¿Sí? Si uno está recorriendo un parque, uno podría tener esa opción de saber hacia dónde estoy llegando a través del olfato.
porque no tengo visión, digamos, porque no tengo otra herramienta para poder, digamos, que localizar un espacio en determinado parque si fuera el caso. Entonces, ahí abrimos ese espacio para que se puedan dar ese tipo de herramientas. En términos de accesibilidad, ahí es donde nos separamos un poquito de esa visión que era muy enfocada al desplazamiento. O sea, como que eso ya se abordó, ¿sí? Se avanzó, hay un montón, pero hay muchas otras que no. Entonces, de hecho, hasta en lenguajes además de lo del wayfinding, también para poder incluir lengua muisca, por ejemplo. Entonces, en ese tema de lo ancestral, que no es solamente como poner un simbolito y decir, no, ahora somos muiscas todos, sino que también en el tema cuando hablábamos de lo pedagógico, es como, pues tenemos la oportunidad también de aprender en el espacio público, un poco no solamente es el reconocimiento de esta población y de los lugares ancestrales, sino también para que toda la ciudadanía pueda acceder a información. Entonces, ahí también está dado lineamiento para que ese tipo de lenguaje, sea gráfico, escrito o de otro tipo, pueda aparecer también en el espacio público. Y la otra que mencionabas, lo de lo normativo, sí, o sea, antes teníamos estas dos herramientas que eran bastante restrictivas, pero con las que logramos muchísimos avances. Hoy lo que está construido es producto de esas cartillas. Y digamos que en los 90 no es que no había nada. Entonces, eso fue muy útil, ¿verdad? Pero también tenía muchos problemas y que creemos que no debería ser el enfoque de unos lineamientos de diseño del espacio público. Eso es un tema constructivo que se debería solucionar, pues, con diferentes opciones también dentro de la competencia de las entidades. El IDU podría, digamos que, evolucionar en la aplicación de estas baldosas escupidoras y poder definir otro tipo digamos que de tecnología que resuelva ese problema, ¿verdad? Pero lo que nosotros queremos es que sea esa baldosa, sea mármol, sea piedra, sea madera, sea accesible, entonces, y que esté bien construida, y en esos términos están dados los lineamientos. Entonces, antes era como que solamente teníamos una opción: ponemos baldosas de 40 por 40, ponemos la franja podotáctil y ya no tenemos otra opción de hacer andenes. Ahorita lo que decimos es, puede ser esa, pero puede ser otras, siempre y cuando usted cumpla con los lineamientos que estamos dando acá en términos de accesibilidad, por ejemplo. Los son como en general, digamos, tanto para instituciones públicas como para gente que quiera hacer uso del espacio público. Sí, digamos que antes es lo mismo que pasaba antes con las cartillas. Antes las usaba el IDU, pues porque construía las calles, pero si llega un plan parcial o una nueva construcción de un privado, pues también tiene que aplicar esas normas y esos detalles en la construcción de sus andenes y de su espacio público. Eso mismo sucede ahora. Lo que hace este manual es derogar esas cartillas. Esta queda como la nueva norma que aplica para el desarrollo de cualquier proyecto de espacio público, sea un gestor público, privado, mixto, en general. Dentro de, bueno, ustedes ponen a las huertas dentro del reverdecimiento, ¿cierto? Y yo quería preguntarles ahí como dos cosas. Una es como si han pensado el fenómeno de las huertas, tanto urbanas como periurbanas, no solamente desde el reverdecimiento, sino también, pues digamos, una huerta puede cumplir con papeles contemplativos, lúdicos, culturales. Entonces no sé si la piensan también como desde otros enfoques y también, pues digamos, si en el caso de que ya hayan huertas, ¿cuál sería la forma en la que ustedes como que acompañen o intervengan ese espacio? Y también, por ejemplo, en estas que tú mencionabas, como de que hay en los andenes como una huerta pequeña que por lo general son como plantas aromáticas o plantas como polinizadoras, y en fin, pues ¿qué pasaría con esos espacios? O sea, ¿esos espacios los quitarían o cómo los intervendrían? Y respecto a los bosques urbanos, como, pues ya es como una pregunta mucho más como puntual, y es como con qué especies se piensan hacer esos bosques o qué tipo de bosques, cómo se están pensando esos bosques, si son, digamos, como bosques comestibles o también como hay una intención de atraer polinizadores, de atraer biodiversidad, en fin, pues sí, cómo se piensa eso. Gracias. Sí, eso es súper interesante porque en el tema de las huertas, claro, ¿con qué nos encontramos cuando estábamos construyendo todos los lineamientos? Y es que había un panorama amplísimo. Entonces, primero, pues ya estaba generándose este protocolo, de hecho ya lo tenía ambiente, pero
jardín botánico, perdón, pero físicamente esto podía ser cualquier cosa. Entonces uno encontraba que había, bueno, si somos ahí arquitectos como psicorrígidos, uno decía, pero ese desorden, o sea, eso es terrible porque eso es como que hay un desorden ahí, o sea, ¿cómo es la manera de hacerlo? Porque técnicamente pues ya habían unos lineamientos de especies, de siembra, de todo, pero físicamente esto cómo empieza a modificar el espacio público. Entonces nos encontramos con el tema, por ejemplo, de los cerramientos. Entonces, claro, y ahí es donde empezaba uno a pensar cómo negocian cuando un parque empieza a incorporar este elemento sin tener como una guía, y empieza como a utilizar espacios que de pronto otra parte de la comunidad también consideraba necesarios, ¿verdad? Entonces digamos que en ese proceso, lo que nosotros les propusimos a Jardín y Ambiente y construimos con ellos fue, pongamos como unas reglas mínimas de cómo debería ser, cuando sea en espacio público, cómo debería ser físicamente la configuración de una huerta, ¿sí? Para evitar el impacto de cerramientos que puedan ser como, de alguna manera, como informales, para evitar como que haya afectación con otras actividades dentro del parque, para poner como unas condiciones de localización y de construcción físicas que permitan también que sea como compatible con toda esa imagen recreativa de un parque. Entonces, para eso generamos unos lineamientos ahí de físicamente cómo deberían ser. Y eso complementa un poco el protocolo. Entonces, si uno quisiera llevar o digamos que hay una iniciativa de generar una nueva huerta urbana en un parque, pues además de contar con el acompañamiento de las entidades, pues también digamos que hay unos lineamientos técnicos para poder hacerlo de una manera, entre comillas, más organizada, ¿sí? Y evitar el impacto negativo que se podría generar cuando empiezan a aparecer elementos que no son ni siquiera permitidos en el espacio público. Es que los cerramientos no son permitidos en el espacio público. Las cubiertas tampoco. Entonces digamos que para poder darle una línea a eso, están los lineamientos acá dentro de esa herramienta que es la de huertas urbanas. Y la otra es que pues, la huerta urbana no necesariamente está ligada a una tipología de espacios públicos contemplativos. Podría estar en todas las tipologías de espacio público de encuentro. Entonces por eso aquí ves que para este caso de las huertas aparece como complementarios en los contemplativos, en los lúdicos, en los culturales, en los deportivos, tanto en escalas metropolitanas como zonales, como los de bolsillo, los vecinales. O sea, podría estar en cualquiera, siempre y cuando cumpla con esas condiciones que me está definiendo el protocolo y tenga el área necesaria que me está indicando acá el manual para poder hacerlo físicamente. Entonces ese como primer punto, como que no están restringidos a una tipología, están, digamos que con la posibilidad de incorporarse en todos. No en las calles porque sí, digamos que no era la vocación y cuando queríamos un poco rescatar ese concepto de la franja de paisajismo, era para que tuviera, digamos que esa vocación de generar mejores condiciones ambientales dentro del espacio público de la movilidad. Entonces esto requiere que haya otro tipo de tratamiento, ¿cierto? La localización de coberturas vegetales, arbóreas, arbustivas, jardines, digamos que eso que le aporta mucho más a un tema ambiental en la calle, más que el uso de la huerta que empieza como a implicar otra dinámica un poco más de un impacto como de mayor comunidad, ¿verdad? Haciéndolo ahí. En el... ¿Bosques urbanos? Los bosques urbanos. Los bosques urbanos. Las especies. También Ambiente sacó también una reglamentación específica de bosques urbanos. Ellos sacaron, creo que es una resolución, en este momento no tengo el número, y ellos sí tipifican los tipos de bosques urbanos, no necesariamente tan específicos si es comestible o si no es comestible, pero sí tiene ciertas categorías y dónde se pueden ubicar. Digamos que eso ya hace parte de una reglamentación más específica que tiene que sacar Ambiente, de qué tipología, es un tema ya de vegetación multiestrato, entonces tratar de que todos los bosques urbanos que vayan a existir en Bogotá tengan todos los estratos de las especies, ese tipo de cosas que ya requieren un acompañamiento, digamos, de una persona más técnica en ese ámbito sobre el tema de qué especies poner. ¿Cuál es digamos, la generalidad que también se da un poco acá? Es especies nativas, ¿sí? Usar especies nativas, que es, digamos, lo que desde el Jardín Botánico también se está como promocionando, por decirlo así. Sí. Y la reglamentación y la resolución tiene un tema también ya como de limitación específica, digamos, cartográficamente hablando de los bosques urbanos, que ya se hablaron desde el plan de ordenamiento territorial, que se había mencionado en el plan de ordenamiento territorial, pero que no se habían especificado, digamos, cartográficamente. Eso también lo trae la resolución. Pero más allá de eso, digamos, como el proceso de pronto
de declarar un nuevo bosque urbano. Todo eso es algo que maneja específicamente Ambiente, también con la resolución. Sí, digamos que normativamente ese marco ya está dado. Desde la definición, porque antes tampoco existía, como que era el bosque urbano, eso ya quedó definido, ya está reglamentado y digamos que ya están las condiciones técnicas para desarrollarlo como norma. Nosotros acá lo que hacemos es recoger, porque como el trabajo fue de la mano con las entidades, con Ambiente y con Jardín Botánico, fue recoger los lineamientos para poder definir, mire, cuando estemos hablando de coberturas arbóreas, tenemos que tener una opción que sea la de configurar bosques urbanos. ¿Cómo lo hacemos? ¿O cuáles son esas condiciones? Y eso fue lo que consignamos acá. Digamos que ya lo técnico y normativo ya está dado a través de esa reglamentación que menciona Maura. Y con los espacios, digamos, donde hay huertas en los andenes. El tema de la reubicación. Pues ahí hay un control que tiene que hacer Jardín, pues porque ese protocolo indica que esto tiene que tener como un trabajo como con comunidad. Entonces, si se dan las condiciones, me imagino que eventualmente, nosotros no podemos definirlo acá, pero eventualmente si ese link con Jardín Botánico, que es quien definió el protocolo, pues permite o encuentra que hay algún manejo especial que se le pueda dar a ese espacio, pues seguramente van a encontrarle una salida, pero... No creo que vayan a decir, quiten la huerta urbana, habrá un tema de transición, habrá, digamos, una manera en la que Jardín encuentre algún acuerdo con la comunidad para trasladarlo. También dependerá mucho de las especies que están usando, porque claro, pues si es un tema de pronto que si tiene uno un par de romeros ahí, pues no pasa nada, pero ya es diferente si uno pone un guayabo o algo así, o sea, un lulo o algo así, pues es diferente. Entonces yo creo que también hace parte de ese acuerdo que tenga Jardín Botánico con la comunidad específicamente. No, estoy totalmente segura que Jardín no va a decir quiten eso y ya. No lo van a hacer un tema transitorio para la comunidad. Sí, lo que sí es básico es que digamos que desde las definiciones de manual no se considera adecuado seguir, digamos que promoviéndolos en los andenes como parte del espacio público de la movilidad. Uno debería encontrar unos lugares más amplios donde se puedan aplicar estos lineamientos que ya tienen como un dimensionamiento, una configuración. Entonces digamos que esto, por eso es que creemos que corresponde más a este tipo de espacios públicos, ¿verdad? Es que ya con los lineamientos que se están dando de cómo se hace físicamente, es probable que en un futuro no se pueda dar en una franja de andén, sino que tenga que hacerse en un parque, por ejemplo.